Subcapítulo Dogma 13. Hay que pertenecer al mundo. La identidad es una falacia. La identidad viene del entendimiento y reconocimiento de lo que uno es, de su ser. Si no sabemos qué somos, no podremos saber las amenazas y oportunidades del mundo y de las situaciones que nos rodean, ya que no conocemos ni nuestras propias fortalezas y debilidades. Hoy en día se preconiza que se es parte del mundo y que no se pertenece a ningún sitio, ni se proviene de ningún lugar, es decir, que no se tiene origen conocido, que no se es la realidad y lo que dice la ciencia, sino otra cosa. Además, que ese origen da igual y que incluso que puede fluir e ir moviéndose de un lado a otro, porque al final no importa de dónde vengas y da igual lo que seas, porque la identidad es un concepto abstracto que nos dicen que no sirve para nada. Sin embargo, ¿cuántas cuestiones se explican gracias a nuestra identidad, a nuestro origen y cultura? Pues hay multitud de factores que dependen del dónde y del cómo has crecido y por tanto de la cultura a la que perteneces y no a la miscelánea multicultural que quieren que sea la nueva cultura global. Una cultura que sirva para implementar un nuevo orden mundial, en el que no haya arraigo por los lazos culturales de nuestras comunidades, mientras imponen un pensamiento único que nada tiene que ver con estar abierto a la diversidad propia de la unicidad de cada persona humana y de sus comunidades. Además, en la mayoría de los lenguajes existen referencias a nuestros padres y a nuestros antepasados, con palabras que reflejan realidades que son propias de esa zona, de esa región y de esa comunidad cultural. Solo podremos ser libres si nos conocemos a nosotros mismos, de dónde venimos y lo que somos, con una referencia ética clara a la que mirarnos al espejo. Solo desde el pleno conocimiento de nuestra realidad podremos afrontar el mundo y no dejarnos influenciar por lo que nos digan que debemos ser, por mucho que lo repitan y te señalen por ser diferente. La lucha por conocer esta verdad no se libra solo en los medios de comunicación tradicionales, sino en los medios y plataformas portátiles y móviles actuales que llegan a cualquier persona y en cualquier lugar. Además, es ahí a través de estos medios desde donde se les introduce la cultura global que quieren imponer, desarraigando a la gente de sus comunidades y familias para llevarlos a un pensamiento único, es decir, eliminar los vestigios de su identidad para darles ellos una identidad predefinida, con todo lo que deben ser, hacer y pensar, como si fuéramos marionetas a su merced. Por todo ello, es correcto estar conectado y conocer lo que ocurre en otros sitios, pero también es necesario conocer de dónde vienes, cuál es tu espectro sociocultural en el que crees, en el que has crecido y del que provienes, y desde allí vas a entender lo que eres y cómo vas a poder afrontar el mundo en el que te ha tocado vivir. Apartado. Mundo. En el mundo siempre han existido diferentes tipos de personas que se han agrupado de diferentes formas, generando culturas en diferentes partes del planeta, y que en su interacción han provocado la mejora sucesiva de la cultura de cada región, enriqueciendo la cultura global. Siempre han existido diferencias culturales, al inicio sobre todo por regiones, y posteriormente por motivo de la expansión de diferentes imperios y países. Con estas expansiones se produjo también un aumento de influencia asociada a su forma de vivir y entender la vida, que ha afectado al mundo en sus diferentes ámbitos. Entre ellos, todo lo que conlleva una cultura, su cosmovisión del mundo, su derecho, su religión, etc., que fueron introducidas en otros territorios por diferentes países, como por ejemplo ha sido realizado en muchas ocasiones por los países europeos en sus territorios fuera del viejo continente. De esta forma, en otros continentes se ha llegado a producir esta mezcla y expansión de gentes y culturas a través del mestizaje con las personas nativas o en otros casos simplemente cohabitando en el mismo territorio, dependiendo de los modelos que se hayan aplicado, con modelos más generadores o más comerciales. En definitiva, en el mundo siempre ha habido diferentes formas de cultura, lenguas, ordenamiento social e interacciones humanas.
Para ver más en detalle este dogma, vamos a entrar en las definiciones que nos van a ayudar a analizarlo. Apartado Cultura. La RAE define cultura como se muestra solo una de las existentes, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. En todo lugar del planeta existen cambios en los modos de vida, costumbres, etc., de forma continua a medida que uno se desplaza por la Tierra. Sin embargo, cuando las diferencias son mayores que las coincidencias en un determinado punto, podemos llegar a decir que pasamos de una cultura a otra. Apartado. Pertenencia. La RAE define pertenencia como se muestra solo una de las existentes, hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad, una institución, etc. Su pertenencia a tal estamento. En este caso, la pertenencia a una cultura se da cuando se forma parte de una comunidad que tiene el mismo conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, etc. Por ello, hoy existen diferentes tipos de comunidades en el mundo con diferentes culturas. Apartado. Gobierno global y cultura global. Existe un sueño por parte de ciertos grupos y organizaciones supranacionales. Estas se inmiscuyen dentro de las políticas nacionales a través de la compra de voluntades, organizaciones, partidos políticos y otros estamentos. Su objetivo es dominar a los países gracias al control de las decisiones y así provocar una tendencia hacia un gobierno global. Además, juegan a su conveniencia con los tiempos, es decir, con el cuándo hago según qué cosa en función del estado anímico social y de su potencial reacción, de forma que siempre esté todo bajo control. Por este camino, su objetivo es que exista una aceptación de un gobierno global. Tiene que haber un sentimiento de pertenencia global y para incrementar esa pertenencia hay que crear una cultura global que se va fomentando poco a poco a través de diferentes medios que son instrumentales para este objetivo. Por un lado tenemos la música, el deporte, la industria y al final en todos los órdenes de la vida. Es lógico que haya un mundo más interconectado y que entendamos mejor a las personas que están al otro lado del planeta, ya que podemos ver lo que ocurre allí 24/7. Sin embargo, este hecho no significa que por el hecho de que podamos ver, estemos conectados y sepamos cómo les va a las personas de otro punto del mundo, no implica que vayamos a cambiar nuestra educación o nuestra forma de entender la vida por muchas informaciones que nos hagan llegar por el teléfono móvil, como los vídeos y noticias que recibimos constantemente por plataformas digitales. El objetivo es decirnos que la identidad es una falacia, para que olvidemos lo que somos, lo que nos han enseñado nuestras familias y comunidades, y así nos tiremos a los brazos de la cultura global que te alinea con el prototipo de persona que interesa, para que puedan ejecutar su plan, y nos digan qué tenemos que hacer y repetir. De esta forma están intentando generar la cultura global en la que todos nos alineemos con lo mismo, pensemos lo mismo y tengamos los mismos dogmas, desarrollándonos al margen de nuestra familia y de nuestro contexto cultural propio para adoptar un contexto cultural global a través de los medios digitales, que son la herramienta útil para conseguir su objetivo. Primero, la cultura global como paso intermedio y después la aceptación de un gobierno global. Apartado Open Society. La Open Society Foundations es una sociedad fundada por George Soros en 1979, cuyas actividades operan en la actualidad en más de 120 países. Su peso en el escenario geopolítico mundial es enorme. Soros utiliza ONGs, think tanks y lobbies como medios de ingeniería económica para la financiación que busca crear un mundo libre de fronteras con una visión ultraprogresista en lo político-social y ultraliberal en lo económico. A raíz de la desintegración de la URSS en 1991, ha usado el filantrocapitalismo para influir políticamente y actúa a través de multitud de programas para influenciar en múltiples partes del mundo. Las iniciativas tienen unos nombres que parecen que van a buscar el bienestar del mundo. Sin embargo, detrás de ellos existen programas de financiación para que se ejecuten ciertos proyectos que son de interés para unos pocos y que fomenten el nuevo orden mundial. Para empezar, George Soros
ha influenciado las revoluciones de color: la negra en Serbia 2000, la naranja en Ucrania 2004, los tulipanes en Kirguistán 2005 y la amarilla en Cataluña. El multimillonario se asentó en Barcelona con la Open Society Initiative for Europe durante el mandato de Artur Mas en 2012, con la que financió varias de las actividades del entorno secesionista. Además, apoya a Black Lives Matter y los movimientos pro aborto, feministas y LGTBI. También busca desintegrar la Unión Europea. Controla y sufraga la migración del Mediterráneo porque es dueño de los barcos Open Arms y Aquarius, y por ende financia indiscriminadamente a Médicos Sin Fronteras. En África fue el artífice de la primavera árabe, que supuso la caída de los dictadores Hosni Mubarak en Egipto, Gaddafi Libia o Ben Ali Túnez, y reformas gubernamentales en Marruecos, Bahrein, Siria, Omán o Jordania. A Soros también le apoyaba otra de las familias más influyentes del siglo XX, la de los Rockefeller. Además, en muchas de sus decisiones está amparado por organizaciones mucho más poderosas como el Bilderberg o la Trilateral, a la que también pertenecían nombres clave como Henry Kissinger. Para dar un ejemplo de su influencia, George Soros fue la primera persona con la que se reunió Pedro Sánchez, al que ha financiado cuando llegó a ser presidente de España, y además sus reuniones con él son secretas, de las que no se sabe de qué hablaron ni con qué objetivo se reunieron. Apartado: Nuevo Orden Mundial. ¿Quién no ha oído hoy la frase del nuevo orden mundial? Muchos la han oído hace relativamente poco tiempo, quizás unos años. Sin embargo, la expresión se acuñó por primera vez en 1919, de la mano de Woodrow Wilson, al describir el Tratado de Versalles, recién firmado, en un mensaje al pueblo norteamericano al decir: se trata de un documento sobre un nuevo orden establecido en el mundo, mucho más que de un tratado de paz. En 1919 se funda la Sociedad de Naciones, que dio paso a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En la Carta Fundacional de la ONU en 1945 se establece: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Franklin Roosevelt recogió en parte el mensaje de Wilson al ingresar los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Utilizó en varios discursos el concepto de nuevo orden mundial, y curiosamente fue el historiador Wells quien publicó en los años 40 un libro denominado El nuevo orden mundial, en el que analizó su alcance, su contenido y lo que representaba para los Estados Unidos y su política internacional. La Guerra Fría provocó de nuevo un largo periodo de silencio sobre el concepto del orden mundial. Hay que remontarse al encuentro del presidente Reagan y Gorbachov de 1988, que confirmaron la nueva etapa internacional y el fin de la carrera armamentística, así como el desmoronamiento de la propia Unión Soviética, junto con la cooperación creciente de los Estados Unidos con la Comunidad Europea. Ello dio paso a una era para la búsqueda de una solución multilateral entre las entidades existentes: ONU, Organización de las Naciones Unidas; GATT, General Agreement on Tariffs and Trade; Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional (FMI); OECD, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; CSCE, Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa; OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte; Pacto de Varsovia, que parecían crear de hecho un nuevo orden mundial de tipo funcional. En la actualidad, producto de la pandemia del COVID-19, han aflorado las desigualdades mundiales junto con lo desarticuladas que están las naciones. La pandemia del COVID-19 representó una oportunidad de crear un nuevo orden mundial. En el COVID-19, el director general de la OMS terminó diciendo: somos más fuertes cuando estamos unidos, lo que representa una invitación a buscar, con el concurso de todas las naciones, las vías para minimizar los efectos negativos ya anunciados. Esa ruta no es otra que conformar un nuevo orden mundial. Por otra parte, la mayoría de los países del planeta tienen a la economía como centro en su modelo de desarrollo, relegando a un segundo plano al hombre. Como vemos desde inicios del siglo XX,
la expresión ha sido usada de forma recurrente. Sin embargo, se ve un patrón en ella, y es que cada vez que existe la finalización de una guerra o una crisis es cuando la expresión vuelve a coger fuerza, tanto en el ámbito geopolítico como mediático. ¿Casualidad? Esto podría sugerir el uso de conflictos, crisis y epidemias para llevar al mundo al nuevo orden mundial, que alguien previamente ha definido. Recapitulando los hechos. 1. Se inició la expresión en 1919 tras la Primera Guerra Mundial. 2. Se volvió a tratar en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. 3. Se reinició en 1988 en el periodo de finalización de la Guerra Fría. 4. Hoy, tras la COVID-19, la guerra de Ucrania y el conflicto israelí-palestino, el término vuelve a estar en debate, es decir, desde 2019-2020. Por lo tanto, todo apunta a que es un plan transgeneracional que va más allá del tiempo de vida de las personas, y que de esta forma se va cocinando a fuego lento. Pero, ¿en qué dirección nos lleva? En muchos ámbitos se habla de la contraposición entre globalistas y patriotas, en un contexto mejor conocido como el nuevo orden mundial. En el enfoque globalista se concibe al nuevo orden mundial como un programa en el que el hombre es usado como mero instrumento económico a merced de las élites financieras y políticas autoproclamadas como los únicos sujetos capaces de pensar, que buscan controlar toda acción a costa de despersonalizar a las masas, a través de un gobierno de las élites en el que la gestión del mundo se realizaría como si del Senado de la antigua República Romana se tratara, y que se ve potenciada por el uso de la tecnología y los medios actuales para tal propósito. Un gobierno de las élites que se encuentra por encima de los estamentos e instituciones de las naciones, ordenando las diferentes organizaciones no gubernamentales y gubernamentales desde un círculo central de personas. En contraposición a este modelo globalista se encuentran los patriotas, que buscan proteger el matrimonio tradicional, la familia, la economía nacional y restringir la inmigración ilegal. A pesar de que la posición de los patriotas ha iniciado en desventaja y sigue sobre todo en el aspecto de los medios de comunicación, existe una confrontación abierta y viva en prácticamente todos los órdenes. Además, aparecen nuevos enfoques sobre cómo debe configurarse el mundo. A esto se une la ampliación de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, con nuevos países que hace que superen al G7 en peso económico con un 32% del PIB mundial, así como con la posible futura moneda común de los BRICS. Hoy existen enfoques orientados a la priorización del desarrollo centrado en la economía y alejada del ser humano. Así el mundo se ha puesto como propósito cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 17 objetivos para el periodo 2015-2030, tras el fracaso de los Objetivos del Milenio, ODM, que fueron 8 durante los años 2000-2015. En ese espacio temporal, en lugar de disminuir las precariedades, lo que hicieron fue aumentar. Así, de este bagaje de los ODM se ha pasado a los 17 ODS, que incluyen un total de 169 metas para la resolución de conflictos de forma holística, integrada e indivisible, contemplando los ámbitos económicos, sociales y ambientales. En contraposición, existen propuestas para un nuevo orden mundial como acuerdo entre las naciones del planeta usando el Índice de Desarrollo Humano, IDH, de cada una y con la ONU como entidad multilateral garante de su implementación. Otros evalúan los ODS desde una perspectiva de dignidad humana. Así, en relación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, se evalúa el ODS 17 sobre alianzas para los objetivos, para que se tenga en cuenta la dignidad humana y la plena efectividad de los derechos humanos. Hoy, la corriente preponderante asocia el nuevo orden mundial como unido a la Agenda 2030 y a diversos organismos en una estructura piramidal de gestión y control global de la población, al menos en la vertiente en la que la persona humana es desprovista de su alma y libertad para ser convertida en una máquina al servicio de los medios económicos. Herramientas principales de este nuevo orden mundial son la ideología de género, la revisión histórica de los hechos, la generación de divisiones en todos los órdenes, como hombre-mujer,
blanco-negro, padres-hijos, mujer tradicional contra mujer empoderada, empresario-obrero, etc. Su visión plantea un mundo sin clase media, en la que no tendrás nada y serás feliz, en la que todos seamos iguales a merced de lo que nos dicte una clase minoritaria que decida el porvenir de todos los demás. A pesar de todo ello, podría haber otra organización en el mundo que busque la dignidad del ser humano, con otros enfoques y que verdaderamente supongan un cambio de paradigma y una contraposición al mundo que nos quieren imponer. Apartado. Identidad. Social, personal, mito o falacia. ¿Existe la identidad o crees que es una falacia? La RAE define identidad como: se muestran solo algunas. 1. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 2. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Solo se puede ser distinto a los demás si primero conoces los rasgos propios que tú como persona tienes al pertenecer a una colectividad y que te diferencian de los demás. De esta forma se crea tu conciencia, a la par que entiendes la conciencia colectiva de la sociedad a la que perteneces. Si no tienes identidad, no sabrás de dónde vienes, es decir, no conocerás la colectividad de la que provienes y sus características. Por tanto, sin identidad lo que ocurrirá es que la definición de ti mismo la formarás tú solo, con el riesgo de que con el influjo digital adquieras una cultura global distinta a la que te rodea y que te separe de la colectividad de tu comunidad. Sin identidad colectiva podrás convertirte rápidamente en una veleta, al son de lo que dicten las redes y los medios digitales, en la que todo sea relativo. Será entonces cuando las élites que buscan ese nuevo orden mundial se frotarán las manos para captar a otra persona más, alineada con sus dogmas y pretensiones, pues no tendrás un vínculo con una identidad diferente a la que ellos impongan. Apartado: ¿en qué te repercute? Te repercute en toda la vida, porque sin identidad, como hemos visto, estarás a merced de los medios digitales y de los impulsos tecnológicos que te separan con alta probabilidad poco a poco de tu entorno. En ese sentido, podrás ser absorbido por la cultura global que es impuesta a golpe de vídeos, de eslóganes, de modas y tendencias que ellos mismos generan para inculcarte ideas en ti, en el plano consciente y subconsciente. Apartado: ¿qué puedes hacer? Lo primero que puedes hacer es entender de dónde vienes, y para ello debes entender la comunidad donde has nacido, donde te has criado y a la que has pertenecido toda tu vida. Solo así entenderás qué eres, porque al final lo que te han inculcado te lo ha enseñado esa colectividad que tiene unos rasgos propios. Esa comunidad seguramente habrá intentado inculcar en ti lo mejor que son, saben y conocen. Por lo tanto, tú, por mucho que creas que eres moderno y global, en tu subconsciente tienes los aprendizajes que esa comunidad te ha intentado transmitir. Al conocer cómo se comporta tu comunidad, vas a entender los rasgos que, de una forma u otra, con mayor o menor intensidad, están en ti. Esto refleja los refranes populares que dicen: dime con quién andas y te diré quién eres, o de tal palo, tal astilla. Por consiguiente, cuando te conoces a ti mismo, empiezas a estar en disposición de identificar la conciencia colectiva y definir cuál es tu conciencia. Es decir, cuando tienes identidad, tienes conciencia para discernir, para defenderte y para tener un espíritu crítico frente a las avalanchas de aquellos que te dicen que la identidad es una falacia y que tu cultura es una cultura global y de que no perteneces a nada, sino al mundo.